Muchas gracias, vecinas, vecinos. Les agradezco muchísimo que hayan venido a esta asamblea y agradezco también a mi coordinador de la campaña, Gerardo Zapata, a Nancy Rodríguez, a Marta Pérez, a Eric Rafael Carrillo y a César Said, que luego nos... Muchas gracias a este gran equipo que ha venido haciendo el trabajo del Movimiento Nacional por la Esperanza en la Colonia Doctores. Nosotros somos un gran movimiento, estamos en toda la ciudad y en todo el país y hemos hecho un gran acuerdo importantísimo para lograr la presidencia de México este año con Andrés Manuel López Obrador. Es algo muy importante que va a pasar en esta campaña. Esta campaña, vecinas, vecinos, quisiera decirles, es una campaña especial. Estamos con todas las posibilidades de lograr la presidencia de México. Es un sueño enorme que va a traer un cambio profundo en favor de la gente y es algo por lo que vale la pena todos poner todo lo que esté en nuestras manos para lograrlo. Ahorita, de aquí al 1 de julio, llamar a otras personas, convencer a otras personas, quitarle la guerra sucia en la cabeza que se le haya metido la televisión, quitarle las dudas a quien tenga dudas de esta campaña. Es muy importante que se sepa que de ganar la presidencia de México, las cosas van a cambiar favorablemente para todo el pueblo mexicano. Esta campaña es principalmente en bien de de todos los vecinos, pero yo lo extiendo a todo el país, de toda la población en nuestro país. Alguien pudiera pensar que en las campañas, pues nosotros si perdemos nos va mal, si pierde nuestro partido se va mal, a nosotros no nos pasa nada, vecinos, vecinas. Luego los medios confunden todo. Aquí lo que está de por medio es tener otra vez a estos que nos están gobernando o los que nos gobernaron el sexenio anterior, o sea, al PAN o al PRI. ¿Está eso o un cambio verdadero en favor de la gente? Si nosotros estamos haciendo toda esta lucha es con el afán de lograr eso. El cambio verdadero es el que se hace en favor de las personas. ¿Por qué lo digo eso? Todos conocemos a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, los jóvenes no mucho, pero los que conocemos cómo gobernó aquí en la Ciudad de México, sabemos que es un hombre honesto, que es muy trabajador, que ama al pueblo y que tiene políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la gente. Ahora en el país, él está planteando un proyecto alternativo de nación verdaderamente bueno, grandísimo, que va a ser un cambio como del cielo a la tierra en favor de la población. Déjenme decirles algunas políticas públicas que propone López Obrador para nuestro país. Primero, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos como 1 millón de personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Hay un desempleo muy alto en el país, son como 15 millones de personas que no encuentran trabajo. ¿Qué hace un padre de familia cuando no encuentra trabajo? ¿Qué hace una madre de familia que no haya trabajo? Es tal vez la peor ingratitud que se le puede dar a una persona que quiere trabajar y no encuentra dónde. Si algo va a hacer López Obrador es generar empleos. El empleo es un derecho enorme, es un derecho constitucional y es un derecho de los tratados internacionales, de la Organización Internacional del Trabajo, que México forma parte de esa organización. Entonces, formar empleos, generar empleos, es una tarea que vamos a hacerla con toda la capacidad y con todas las herramientas
para que toda la población tenga empleo. Cualquiera que busque un empleo lo encuentre. ¿Cómo lo va a hacer López Obrador? Vamos a reindustrializar al país. Vamos a abrir las industrias que se cerraron, las fábricas que se cerraron, las empresas que se cerraron, se van a volver a abrir porque esas industrias van a dar empleo. Pero no se trata de cualquier empleo. López Obrador está planteando empleos bien remunerados. Y eso pasa por dos cosas. Además de crear nuevos empleos, se trata de que todos los trabajadores y trabajadoras de México aumenten sus percepciones, sus salarios y sus prestaciones. Andrés Manuel plantea aumento de salarios para todas las trabajadoras y trabajadores del país. ¿Saben cuántos son? 55 millones de personas trabajan y reciben salarios de miseria. De acuerdo al INEGI, aquí antes, todavía hace 12 años, la gente ganaba un promedio de 4 salarios mínimos. Hoy venimos para abajo, la gente está ganando 3 salarios mínimos en promedio. ¿Cuánto es un salario mínimo? 88 pesos. ¿Qué se alcanza a comprar con 88 pesos? Bueno, si ganan 3 salarios, 88 por 3, 300 pesos, pongan, poco menos de 300 pesos. Se puede sostener a una familia promedio de 4 integrantes, que calza, que viste, que va a la escuela, que se transporta, que come, etcétera. Evidentemente que no. Y a veces trabajan 2 o 3 en una casa y apenas salen al día. Se trata, vecinas y vecinos, de dar un salto cualitativo. Con Andrés Manuel se trata de aumentar los ingresos de todas las personas a través de 3 maneras. Una es, desde luego, teniendo empleos, pero empleos bien remunerados y aumentando los salarios para toda la población. ¿Cuánto propone aumentar los salarios López Obrador? 15.6% cada año, hasta alcanzar un salario mínimo, sea 171 pesos. Bueno, ya 171 pesos por 3 al día, ya estamos hablando de cerca de 600 pesos diarios por una persona. Si trabajan 2 o 3, pues ya estamos hablando de cerca de 3,000 pesos diarios por familia, lo cual ya es diferente de 600 pesos, ¿verdad? Es importantísimo lo que estoy diciendo, porque las personas trabajan 8 horas, 10 horas y ganan muy poquito. Los salarios en México son de los más bajos del mundo y esa es una humillación, una injusticia, pero también a nosotros nos parece una vergüenza que nuestro país, siendo una república enorme, con un montón de riqueza, nuestro pueblo tenga que estar, o nuestros trabajadores tengan que estar recibiendo salarios miserables. Eso se va a acabar cuando tengamos un presidente nuestro, un presidente del pueblo, como López Obrador. Él sí valora a los trabajadores y no es una promesa de campaña. Cuando López Obrador dice, vamos a aumentar los salarios 15.6% cada año, es porque ya tenemos todos los diagnósticos, sabemos cuántos trabajadores están, dónde viven, cuánto ganan y se sabe cómo sacar la partida presupuestal para aumentar los salarios en nuestro país. Y esa va a ser una medida de las más justas que pueda haber de un gobierno. ¿Saben ustedes que cuando Carlos Salinas, allá en el 88, cuando usurpó el poder, porque en aquel tiempo, los que recordamos aquella hazaña, ganó la presidencia el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero nos hicieron un fraude terrible y pusieron a este señor Carlos Salinas. Bueno, él firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá.
el Telecán. Y ahí se estipula que México va a ser competitivo con su mano de obra. Eso, en buen cristiano, significa que México va a competir con ellos pagando salarios baratos para que ellos vengan acá a explotar la mano de obra y tengan ganancias superlativas y entonces sea un atractivo para la inversión. Ese es el atractivo que ofrecen los neoliberales, el atractivo de explotar a los trabajadores y de pagarles una miseria. ¿Nos parece eso digno, justo de un gobierno? No. Entonces los neoliberales que piensan así, vamos a hacerlos al basurero de la historia y vamos a dar un paso importantísimo el próximo 1 de julio para poner en la presidencia de México a alguien de la altura de su pueblo, a alguien de la altura de los mexicanos, para que se generen las fuentes de trabajo necesarias, se mejoren, se aumenten los salarios en México, y esa es una manera de aumentar los ingresos de las personas. Otra muy importante la vamos a hacer nosotros en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión. Si ganamos la mayoría, los de Morena, y llegamos a un Congreso con la mayoría de Morena, lo primerito que vamos a hacer, porque es una de las principales, no promesas, sino propuestas de Andrés Manuel López Obrador, es bajar los precios de la gasolina, del gas, de la electricidad y del diésel. Si estos se llaman precios de los servicios públicos. Los servicios públicos son los que da el gobierno. Bueno, las empresas del Estado, que son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, producen la gasolina, el gas, la electricidad y el diésel. Si México es un país petrolero, ¿por qué entonces va a pagar el pueblo mexicano gasolinas tan caras? ¿Por qué tenemos que pagar un gas, el gas doméstico, que este año se ha aumentado en 44.5%? Aumentaron el gas los especuladores y el gobierno no les hizo nada. Que el pueblo pague la especulación de la bola de gentes que metieron a la Comisión Federal de Electricidad, al Cenegas y a todo lo que es la industria energética. ¿Nos merecemos eso, vecinos, vecinas? No. Un país petrolero debe de tener el producto de esos energéticos, debe de servirle a toda la población, no solamente a los empresarios que están comercializando la gasolina, comercializando el gas, que además a ellos no les cuesta nada. Todo lo hace Pemex, se lo da a la empresa distribuidora y la empresa distribuidora le sube una ganancia altísima. No se conforman con ganar un 5%, un 10%, no, le suben a todo lo que dé. Al cabo, el pueblo se aguanta. ¿Nosotros qué decimos? El día 1 de julio nos vamos a cobrar todas juntas. Vamos a sacar a los neoliberales de la presidencia y vamos a poner a un hombre honesto que pueda repartir los bienes naturales que tenemos en nuestro país en beneficio de toda la población. Pero eso en medidas concretas, ¿cómo se va a hacer? Bueno, muy fácil y muy lógico. ¿Saben cuánta gasolina estamos importando de Estados Unidos? El 77% de gasolinas viene de Estados Unidos y nos la venden a precio internacional. O sea, sale carísima. Y saben que las plantas refinadoras mexicanas están paradas. En lugar de estar haciendo la gasolina que consumimos aquí, la compran en Estados Unidos. ¿Qué va a hacer López Obrador? Pues muy fácil, dejar de pagar 55,000 millones de pesos cada rato
para pagar las gasolinas y mejor poner a trabajar nuestras 6 grandes refinerías, que si trabajan al 100% de su capacidad, alcanza para toda la gasolina que se requiere en el país, y la gasolina nuestra sale más barata porque nada más es al costo, los costos de producción y de distribución, punto. No hay riqueza, no hay ganancia de las grandes empresas privadas. Ese es el gran cambio. Entonces, si nuestras plantas de refinación van a hacer nuestra gasolina, va a salir más barata. Esa es una medida. Otra, nosotros en la Cámara de Diputados, ahí es donde se aprueba toda la bola de impuestos. Ahora, el actual gobierno de Peña Nieto aumentó los impuestos y sus partidos, el PRI, el PAN, el Verde, el PANAL, votaron a favor de su reforma hacendaria que aumentó los impuestos en el país. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué plantea López Obrador? Bajar los impuestos a la gasolina, al diésel, a la electricidad. Si por un lado hacemos más barata la gasolina y también le bajamos el impuesto especial sobre producción y servicios, entonces se va a abaratar todavía más el gas, la electricidad y las gasolinas. Entonces hay maneras muy sencillas de cómo corregir la inflación, de cómo corregir la carestía, de cómo lograr que las cosas salgan más baratas para las familias. Pero fíjense, ¿cuál es la causa por la cual todos los alimentos están subiendo de precio casi diario? ¿Cuánto cuesta el huevo, la carne, la leche? Todo sube. ¿Cuál es la causa? Pues justamente hay inflación porque se aumentan los precios de la gasolina, de la electricidad. Si los precios del sector público suben, eso se le carga al consumidor y entonces los comerciantes nos suben a nosotros los precios. Vamos a acabar con todo eso para que las cosas, todo lo que compramos salga más barato. Y déjenme decirles otra medida importantísima para bajar de precio los alimentos y lo que compramos. ¿Qué compramos? Pues zapatos, ropa, lo que necesitamos todas las personas, que cada vez cuesta más caro. ¿Qué va a hacer López Obrador para que se acabe esa carestía? Vamos a echar a andar la producción de alimentos en el campo, porque estamos importando los alimentos de Estados Unidos y nuestros campesinos se están muriendo de hambre porque el campo está seco. No hay políticas hacia el campo, no hay políticas para la producción de alimentos. Andrés Manuel plantea alcanzar la soberanía alimentaria. Eso quiere decir no depender de ningún país extranjero para comer algo tan sencillo como eso. Nunca habíamos dependido para comer de Estados Unidos y ahora la mitad de los alimentos se importan de allá. Bueno, entonces vamos a dejar de importarlos y en lugar de andar pagando cantidades enormes de dinero, se va a estimular la producción en el campo. ¿Cómo? Dándole créditos blandos a todos los campesinos, dándoles semillas mejoradas, abonos, fertilizantes para la tierra, tractores, sistemas de riego, carreteras, almacenes, compras de gobierno. Todo eso significa que pronto la tierra de México, que son millones de hectáreas de tierra fértil, empiecen a producir. Y si lo compramos aquí, pues sale más barato que traerlo desde por allá, ¿verdad? Esa es otra medida para abaratar. Pero Andrés Manuel plantea, les decía yo, la industrialización. Sí, para crear empleos, pero también para producir en México lo que podemos producir en México. Solamente comprar en el extranjero, importar lo que no podamos hacer aquí, pero si las
los zapatos los podemos hacer aquí, si las camisas las podemos hacer aquí, ¿para qué traerlas de Francia y de quién sabe de dónde? Bueno, entonces se van a abrir las fábricas, la producción nacional para que consumamos lo que producen nuestros trabajadores de México. Los ayudamos a ellos y nos ayudamos nosotros porque todo saldría más económico. En fin, esta parte de aumentar los ingresos la resumo. Vamos a aumentar los salarios, se van a bajar los impuestos especiales a los bienes del sector público para abaratar todo. Si con nuestro salario las cosas salen más baratas, el salario va a rendir más. Eso significa, no es que aumente más, bueno, sí va a aumentar, pero si aumenta el salario, pero además los precios bajan, pues alcanza más el salario. Y por último les diría, si algo sabe hacer López Obrador, es la política social. La política social es un acto de justicia para el pueblo mexicano. Estoy hablando de que la mayoría gana en promedio 3 salarios mínimos, que es muy poquito, pero nuestros indígenas, la gente que vive en el sector rural, hay 35 millones de compatriotas que están en la extrema pobreza. Necesitamos impulsar la política social para que toda la gente en México viva en condiciones dignas. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? Primero, siempre van a estar primero los adultos mayores. Aquí Andrés Manuel creó la pensión universal para los adultos mayores y todavía la tenemos de 68 años para arriba. Pero ahora Andrés Manuel propone desde los 65 años para arriba. Él va a pagar de 65 a 68 años, la pensión la paga el gobierno federal, nuestro presidente, que va a ser López Obrador. Y del 68 para arriba lo va a seguir pagando la ciudad, que va a entrar nuestra compañera Claudia Sheinbaum, que es nuestra candidata a jefa de gobierno de esta ciudad. Una mujer muy preparada, muy capaz, muy trabajadora, y ella es sobre todo muy honesta. Y ella va a mejorar cada año las pensiones, pero también se van a mezclar los dos presupuestos para atender a todos los adultos mayores. Esas pensiones son universales y son adicionales a las pensiones o jubilaciones que tengan los trabajadores del ISSSTE o del Seguro Social. Es aparte la pensión universal. Pero además de los adultos mayores, nuestros jóvenes. Este joven que estaba cantando aquí estudió toda la licenciatura, no encuentra, por ejemplo, cómo desarrollar su carrera, cómo, cómo darse a entender, darse a desarrollar con otros. Me está pidiendo que lo impulse y ya estamos encontrando una vía para recomendarlo con el gobierno y le puedan dar una beca. Pero los jóvenes están excluidos del presupuesto. Los jóvenes fueron borrados de las políticas públicas. Recordarán, Carlos Salinas borró la educación superior de la obligación del Estado y desde entonces agarraron eso de pretexto para que no hagan nuevas preparatorias, nuevas universidades. ¿Y qué pasa cada año? Pues que los jóvenes son rechazados de la universidad, de las preparatorias, porque no hay suficientes escuelas. ¿Qué plantea Andrés Manuel López Obrador? Abrir todas las escuelas que sean necesarias para que puedan estudiar todas nuestras jóvenes, todos nuestros jóvenes. El mejor lugar donde pueden estar la juventud es en las escuelas. Vamos a hacer tantas preparatorias, tantas universidades como sean necesarias para que toda la juventud
entre a estudiar y no haya un solo joven, no le hagan caso, Marca. A ver, que no haya un solo joven sin escuela. ¿Están de acuerdo que cuando un joven quiere estudiar hay que impulsarlo, hay que estimularlo, hay que facilitarle todo para que él pueda terminar su carrera? Vamos a ayudar a los jóvenes así. ¿Qué plantea López Obrador? Crear escuelas. Pero además, vecinas, vecinos, además, vecinos y vecinas, es las becas. Becas. Ahora va a haber becas para todos los jóvenes de preparatoria. La prepa sí, para todos. Y en la universidad, la beca va a ser de 2,400 pesos. Una beca para que se pueda terminar una carrera universitaria. Y a los jóvenes que van de ahora en adelante cambie la vida. Ya perdimos una o dos generaciones que quisieron estudiar y no pudieron, por la razón económica principalmente, y porque no hubo un gobierno que se preocupara por los derechos de la juventud. Andrés Manuel plantea 3 cosas, entre muchas: escuelas, becas y empleos. Va a haber 3,5 millones de empleos para los jóvenes de medio tiempo, para que ellos puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo. Los que necesiten más recursos podrán trabajar además de estudiar para que saquen adelante su familia y su carrera. En fin, también las mujeres están consideradas en la política social de nuestro nuevo gobierno. Las mujeres todas, ahora estamos en la nueva Constitución de la Ciudad de México. De acuerdo a los diagnósticos, el 40% de las mujeres en esta ciudad son madres, jefas de familia. A ellas, que ya están en los censos, que ya están en la política, que ya están en la Constitución y ya están en el presupuesto, se les va a dar la pensión alimentaria cada mes. Obvio decir que también los niños, pero ahora desde la educación inicial, desde que son bebés. Ahora va a haber educación inicial, preescolar, primaria, secundaria. Esa es la educación de nuestra niñez y nuestra juventud. Y López Obrador trae el planteamiento de reformar toda la educación, hacer una verdadera reforma educativa al lado de los maestros y que a los maestros se les pague bien, que en las escuelas se tenga toda la infraestructura adecuada para estudiar. Necesitamos salones de computadoras, se requieren muchas cosas en las escuelas. Bueno, hasta baños se requieren en las escuelas, porque los actuales gobiernos neoliberales desde hace 30 años para acá le han venido quitando el presupuesto a la educación. Todo es para ellos, nada para la población. Ahora vamos a estar nosotros en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene una facultad exclusiva, la de aprobar el presupuesto. Ahora, como son mayoría ahí el PAN, el PRI, el Verde y el PANAL, cuando uno dice aumenta los presupuestos para la educación, para la vivienda, para los hospitales, para muchas cosas que hacen falta, no hay. Nada más hay para ellos, para los negocios, como el aeropuerto. Se quieren gastar 250,000 millones de pesos en el nuevo aeropuerto, cuando se puede hacer otro más barato, no tan faraónico, que la mayoría es una plaza comercial, pero como bien dijo López Obrador, pues si la quieren hacer, háganlo con su dinero. Pero ¿por qué con el dinero del pueblo? Eso es lo que también tenemos que modificar en el presupuesto. El presupuesto, vamos a acabar con las pensiones de los expresidentes. ¿Saben cuánto le dan a Fox cada mes? 5 millones de pesos al mes se lleva Vicente Fox, se lleva Calderón, se lleva Carlos Salinas. ¿De verdad se merecen eso? Al pueblo tres salarios mínimos y a ellos 5 millones al mes.
Bueno, eso se va a acabar. Apenas entremos a la Cámara de Diputados y vamos a cancelar el pago de pensiones a los expresidentes que además se llevaron gran parte del presupuesto y son inmensamente ricos. Siquiera que ya no le sigan explotando al presupuesto. Vamos a acabar con todo el gasto suntuario, con todo el gasto innecesario, porque ahora va a haber una austeridad republicana. Eso quiere decir, para los altos mandos nada, para el pueblo todo. Y vamos a hacer un cambio radical en el presupuesto. Sí va a haber recursos para la educación, sí va a haber recursos para la vivienda. Andrés Manuel plantea hacer 1 millón de viviendas. Y vuelvo a decir que cuando él dice algo, ya se hicieron los diagnósticos, ya se tiene todo el estudio, hasta la partida presupuestal, para en el primer año empezar a trabajar en los derechos de la gente. Pues vecinas, vecinos, el programa de López Obrador, el proyecto alternativo de nación, es muy amplio. Léanlo, es bien importante. Y eso es lo que vamos a tener apenas pueda ganar la elección Morena el próximo 1 de julio. Yo vengo a invitarlas, a invitarlos a que no nos dejen solos con esta tarea, que todos lo asumamos como un asunto principal de nuestra vida, porque es a ustedes a quien más debe de interesarles tener un buen gobierno, que ya no tengamos esta bola de corruptos que nos han gobernado pues los últimos 80 años, para hablar de algún periodo. No ha habido un buen gobierno desde Lázaro Cárdenas para acá. Necesitamos otro Lázaro Cárdenas, necesitamos a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, y ustedes tienen la llave mágica para lograrlo, para darle a nuestro país un buen gobierno y con eso le vaya bien a la población mexicana. Muchísimas gracias por su atención. Me voy a quedar aquí si necesitan algo, pero sobre todo decirles que viva López Obrador, que viva Claudia Sheinbaum, que viva Morena, que viva Morena. Muchas gracias.